Bien, en este vídeo número 10 vamos a introducir una clase nueva que es la clase punto. Fijaros que nuestro programa trabaja con planes de vuelo y los planes de vuelo tienen puntos, el punto origen, el punto destino, el punto actual. Veremos cómo si explicitamos la clase punto y la usamos dentro del plan, de la clase plan de vuelo, veremos cómo eso nos permitirá estructurar todavía mejor nuestro programa. Pues vamos allá. Bien, fijaros una cosa que resulta incómoda, y es que en este programa constantemente estamos calculando distancias. Por ejemplo, aquí estoy calculando la distancia al destino, pero aquí estoy calculando la distancia entre el origen y el destino, pues por la cuestión esta de las razones trigonométricas. Pero luego en otro momento estoy calculando la distancia entre dos planes de vuelo, siempre calculando distancias entre puntos. La diferencia es que a veces los puntos son las posiciones actuales de A y la posición actual de B, y otras veces los puntos son el origen y el destino, y otras veces los puntos son el actual y el destino. Siempre haciendo la misma operación, pero con puntos distintos. Por tanto, esto lo vamos a arreglar un poquito, para lo cual conviene reconocer que existe una clase básica, que es la clase punto, que solo tiene dos componentes, la coordenada x del punto y la coordenada y. Esta es la clase básica, punto, y aquí lo que vamos a decir es que el plan de vuelo tiene un objeto de la clase punto que se llama, vamos a llamar origen. Tenemos un objeto también de la clase punto que se llama destino. Luego tenemos la velocidad y luego tenemos un objeto de la clase punto que es el punto, la posición actual. Por tanto, tenemos una clase plan de vuelo que utiliza objetos de otra clase básica previa, la clase punto. Bien, ahora vamos a tener que cambiar bastantes cosas, porque para empezar a leer un plan de vuelo, aquí he leído el identificador, muy bien, y ahora lo que tengo que hacer es crear un objeto de la clase punto, y entonces en ese objeto o x pongo la coordenada x del origen, y en o y pongo la coordenada y. Ya he creado el objeto de la clase punto, y ¿qué tengo que hacer? Pues en el plan que estoy creando, punto campo O, que es el punto origen, le voy a meter el punto que acabo de crear. Atención, no nos liemos, yo he creado un punto origen con el trozo 1 y el trozo 2. El trozo 1 es la x del origen y el trozo 2 es la y del origen. Y ahora ese objeto de la clase punto lo guardo en el plan. ¿Y en qué campo del plan? En el campo O. Es el punto de origen. Bien, de la misma manera voy a crear el destino, pero lo voy a hacer de otra manera para que veáis una alternativa. Plan.destino es igual a new. El objeto de destino que hay dentro del plan es un nuevo punto, y ahora ese objeto, la componente x, se construye con el trozo 3 y la componente y se construye con el trozo 4. Por tanto, fijaros que esto es una alternativa. Aquí, en este primer caso, creo el punto y luego lo coloco en su sitio. Aquí directamente coloco el punto en su sitio y luego lo relleno. Son dos maneras alternativas de hacer lo mismo. No es que una sea mejor que otras, bueno, pues son alternativas. Finalmente lo que me queda
es decir que el plan actual, el punto actual, es un nuevo punto, de tal manera que plan.a.x es igual a plan.origen.x y el plan a.i es igual al plan origen.i. Bien, ya lo tengo creado esto. Y ahora fijaros también cómo accedo yo a la coordenada x de un punto. Primero el plan de vuelo, luego el punto al que me refiero y luego la componente del punto que necesito. Por eso todo eso lo tengo que cambiar aquí ahora. Por ejemplo, el plan de vuelo A, punto actual, coordenada x del punto actual. Pues lo mismo aquí. Por tanto voy a tener que ir cambiando todo esto en muchos sitios. Así que voy a parar aquí el vídeo y lo voy a hacer y luego seguimos. Muy bien, pues ya lo he cambiado todo, es un poco tedioso, pero ya está. Simplemente lo único que he hecho es, pues para cada plan de vuelo, por ejemplo el plan A, he tenido que ver qué punto necesito, el punto actual, y luego qué componente del punto actual necesito, si es la X o la Y. Y así he tenido que cambiar pues muchos sitios, porque estaba todo lleno de puntos. Pero observar una cosa interesante, no he tenido que cambiar nada del programa principal y vosotros seguro que tampoco, porque el programa principal se limita a llamar a las operaciones, a los procedimientos y funciones que hacen las cosas, y son los procedimientos y funciones lo que he tenido que cambiar. Eso está bien, porque eso indica que el que escribe el programa principal no tiene por qué conocer las interioridades de cómo está un plan de vuelo. Fijaros que el plan de vuelo era de una manera y ahora es de otra, y eso solo ha afectado a las operaciones que trabajan con esos objetos, con el objeto plan de vuelo. El programa principal ni se ha enterado, porque lo único que quería era escribir los datos del plan, mover el plan, calcular distancias, pues que se calculen como se tengan que calcular. Al programa principal eso no le interesa. Muy bien, pues vamos ahora con una operación que va a ayudarnos a mejorar bastante este código. Fijaros, como os decía, que estamos constantemente calculando distancias, pero que en realidad siempre es lo mismo, es la distancia entre dos puntos. Por tanto, voy a hacer una función que se llamará distancia y que va a recibir dos puntos, el A y el punto B. Porque la distancia siempre es una cuestión que afecta a dos puntos. O sea, los que sean, pueden ser los puntos actuales de dos planes de vuelo o el punto original y el punto los que sean. Pues la distancia entre dos puntos, voy a aprovechar esta, pues es el punto A, componente X, distancia entre el punto A y B, pues es la diferencia de las X de A y B al cuadrado y las diferencias de las Y. Insisto en que estos dos puntos de los que estoy calculando su distancia pueden ser puntos actuales de dos planes de vuelo, pueden ser origen y destino, me es igual. A mí que me den dos puntos que yo calculo la distancia y siempre se calcula igual. Ahora ya tengo una función que calcula la distancia y por tanto yo ahora puedo reescribir todas estas ocasiones en las que yo calculo distancias, pues en lugar de calcularlas aquí usaré la función que acabo de crear, que es la función distancia. Por tanto, ahora te voy a dejar como ejercicio que reescribas todo el código de las funciones anteriores para que utilicen la función distancia entre dos puntos que acabamos de crear. Y verás cómo todo se simplifica bastante. Pues venga, haz este ejercicio, para aquí el vídeo y luego seguimos. Muy bien, pues vamos allá. Lo primero que voy a cambiar aquí, calcular la distancia al destino. Muy bien, pues entonces eso será distancia entre ¿qué? Entre v punto
actual, punto actual y v punto destino. Fijaros qué fácil, ¿eh? La distancia que yo estoy calculando es la distancia entre dos puntos, que son la posición actual del vuelo y la posición de destino. Muy bien. Aquí también estoy calculando una distancia, y en este caso, ¿qué es? La distancia entre el origen y el destino. Bueno, muy bien. Pues esto será distancia entre v punto origen y v punto destino. Perfecto, pues ya está. Eso ya está resuelto. Y aquí, distancia al destino, pues de nuevo, lo que tengo que calcular es la distancia entre dos puntos. ¿Qué puntos? V punto origen, no, perdón, V punto actual y V punto destino. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Distancia entre dos vuelos? Pues muy bien, esto es la distancia entre A punto actual y B punto actual. Por tanto, acabamos de simplificar el programa, reescribiendo todo en función de esta distancia entre puntos que acabamos de calcular. De hecho, incluso podríamos hacer algo más, y es aquí, fijaros, voy a hacer distancia al destino. Lo puedo hacer así o puedo directamente, fijaros, puedo directamente usar la función distancia y decirle, toma, calcúlame la distancia desde del plan E, desde la posición actual a plan B punto el destino. En lugar de llamar a la función distancia a destino, pues puedo utilizar directamente la distancia pasándole los dos puntos. Esas son opciones que tengo, que esa opción me permitiría eventualmente eliminar esta función, la función distancia a destino, esta de aquí, porque es una función que teniendo la de la distancia pues ya no la necesito, pero eso ya lo dejo a vuestro criterio, ¿eh? Lo importante es que ahora he identificado una operación básica que es la distancia entre puntos y he reescrito el resto en función de esa operación básica. Pues aquí acabamos con el vídeo 10. Recuerda de visitar el foro.